Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la clase de química de 11º grado. Mi nombre es Yaruselki Ruiz y en el día de hoy vamos a hablar sobre el tema enlace químico. Bien, para empezar un poquito la clase de hoy vamos a hablar sobre dos sustancias sólidas que nosotros encontramos en nuestro hogar: la sal y el azúcar. Okay. Si nosotros observamos el azúcar, un sólido blanco con cristales, muy parecido a la sal, que también es un sólido blanco que tiene cristales. A simple vista parecen iguales, ¿verdad? Pero son sustancias diferentes. Vamos a hacer una pequeña prueba, un experimento sencillo. Bien. Yo me armé, ustedes lo pueden hacer en su hogar, con una batería de 9 mol, en este caso usé esta plaquita, pero usted lo puede hacer con cables de el radio que no le funcionen, ¿ya? Y puede hacer un sistema, usted lo puede encontrar en internet. Vamos a comprobar que la batería prende, mis foquitos LED. ¿Okay? Observen que ella prende. Bien, ahora yo me uso una mezcla súper sencilla de agua con azúcar. Yo voy a introducir los LED y vamos a observar qué sucede. Agua con azúcar. ¿Ven? Observen los foquitos. No pasa nada, ¿verdad? Ya anteriormente habíamos visto que prendían. Bien. Ahora veamos qué sucede con sal. ¿Observaron? Vamos de nuevo. Bien, si pudieran estar más de cerca, pudiéramos observar que en uno de los electrodos se observan burbujas del gas que se libera en este caso. Pero la idea es que usted observe pues que en este caso, en nuestra disolución de sal, hay corriente, mientras que en la de azúcar no observamos nada. Bien. ¿Por qué sucede esto, chicos, a pesar de que sean muy parecidos? Y esto se debe al tipo de enlace que forman cada una de estas sustancias. La sal en disolución, la sal cuando se mezcla con agua forma una disolución. El cloruro de sodio está formado por un tipo de enlace que se conoce con el nombre de enlace iónico. Es decir, cuando se combina el átomo de cloro con el de sodio, ellos van a formar entonces un anión y un catión. Cuando se mezcla con agua, estos iones van a tener más afinidad con el agua que los rodea y entonces esos iones de cloro y sodio van a quedar en solución y van a tener esa particularidad de transmitir corriente eléctrica, que es una característica del enlace iónico. Ese es un tipo de enlace que vamos a ver hoy. Por su parte, cuando nosotros mezclamos el agua con el azúcar por su parte está formada por las uniones de la molécula de sacarosa. Cuando la molécula de sacarosa se mezcla con agua y podemos observar que está rodeada de las partículas de agua, de la misma manera en lo que ocurrió en el cloruro de sodio, acá también va a tener mayor afinidad con el agua. Pero ¿qué pasa? Ella se va a separar en otras moléculas, sin embargo, por la característica de su enlace, no va a permitir que pueda pasar la corriente eléctrica. Este tipo de enlace se conoce con el nombre de enlace covalente. Ahora vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de ellos. Un enlace químico es cuando los electrones de valencia son compartidos o son transferidos de un átomo a otro. Es decir,
Yo puedo formar un enlace químico con transferencia de electrones o cuando se compartan los electrones en estos átomos. Entonces, siempre es muy importante recordar que existen dos mecanismos para formar un enlace químico. Dos, los electrones que participan para formar un enlace químico son los electrones de valencia, es decir, aquellos electrones que se encuentran en ese último nivel de energía, en esa última capa. Esos son los que van a participar. Y por último, los electrones de valencia se localizan en el último nivel. Ahora, ¿por qué un elemento forma un enlace químico? Ellos forman un enlace químico para obtener estabilidad, es decir, para ser energéticamente estables. De hecho, la mayoría de los elementos se encuentran en la naturaleza formando compuestos. De ahí ocurren otros tipos de tratamientos para que usted pueda obtener los elementos como tales. Bien, continuamos. Ahora, para recordar un poquito de configuración electrónica, vamos a ver cómo nosotros identificamos esos elementos que se encuentran en el último nivel de energía. Aquí tengo la configuración final de los elementos del periodo 2 de la tabla periódica. Recuerden que es la final. Usted puede hacer la configuración total buscando el principio de Ashbao y entonces de allí puede sacar la configuración final. En este caso tenemos el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿Ya? Entonces, si observan el litio, su configuración final es 2s1. Entonces, sus electrones de valencia van a ser 1. ¿Qué me va a indicar el electrón de valencia? El numerito que está arriba, o sea, el superíndice. Si me voy al berilio, su configuración es 2s2, la final. Es decir, que va a tener como electrones en su último nivel de energía, va a tener 2. Si nos vamos al boro, contamos entonces 2 más 1, 3 electrones en su configuración final. Pasamos al carbono. 2 y 2, por lo tanto va a tener 4 electrones. Nitrógeno, 3 más 2 son 5. En el oxígeno, 4 y 2, 6 electrones. Flúor, 5 y 2, 7 electrones. Y por último, entonces colocamos el neón, que entonces va a tener 8 electrones. Una manera también en la que ustedes pueden identificar la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía, y esto se los digo para su comodidad, es relacionándolos con el grupo de la tabla periódica en que se encuentra. Bien. Ahora, ¿cómo yo sé cuántos elementos se pueden transferir o cuántos elementos yo puedo compartir? Bien, porque para eso tenemos la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta completar o hasta estar rodeado 8 electrones de valencia. ¿Por qué 8 electrones de valencia? Porque justo con 8 electrones es donde ellos son energéticamente estables. Usualmente nosotros no utilizamos los gases nobles porque ellos pues en la naturaleza existen de forma monoatómica y tienen esa anhelada estabilidad de 8 electrones. Muy bien. Ahora, para poder nosotros representar esa estructura de valencia y luego ir a representar nuestros enlaces, nosotros vamos a representarlo mediante la estructura de Lewis. También se conoce con el símbolo de Lewis, que fue dada por Gilbert Lewis. ¿Cómo nosotros vamos a escribir esa estructura de Lewis? Lo primero que hacemos es que escribimos el símbolo del elemento. Usted puede tomar un elemento X y escribe el símbolo. En este caso, pues vamos a hablar entonces, vamos a tomar de ejemplo el carbono. Bien, seguidamente se escriben los electrones de valencia a cada lado del elemento. Y esto lo hacemos con la configuración electrónica final. Recuerden que también pueden hacerlo tomando en cuenta el número de grupo en que se encuentra nuestro elemento. En este caso, pues el carbono se encuentra en el grupo 4A o en el grupo 14.
Entonces nosotros vamos a representar cada electrón de ellos utilizando puntos o círculos y los vamos a colocar uno a cada lado del elemento. Por ejemplo, el carbono, que tiene 4 electrones. 1, 2, 3 y 4. Y eso usted lo puede hacer para cualquier elemento de la familia A de la tabla periódica. Ejemplo. Nuevamente tenemos a los elementos del periodo 2. Ok, tenemos el litio. Ya hace un rato dijimos que tenía un electrón de valencia, así que colocamos un puntito. Para el berilio, 2 puntitos. Para el boro, 1, 2 y 3. Carbono con 4 electrones, el ejemplo que vimos, sus 4 electrones alrededor. Luego para el nitrógeno, que se encuentra en el grupo 5, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Luego seguimos con el oxígeno, que va a tener 6, colocamos los 6 electrones alrededor del oxígeno. Luego el flúor, que tiene 7. Y por último el neón, que ya sabemos que pues él es energéticamente estable, pero para que vean la representación de su estructura de Lewis. Ok, ahora vamos a ver un pequeño video para entonces ver qué sigue. En 1916, Gilbert Newton Lewis propuso un diagrama de puntos y líneas alrededor de los símbolos de los elementos químicos, para representar los electrones de valencia de un átomo o compuesto químico, y lo llamó estructura de Lewis. Con este modelo, Lewis representó cómo se unen los átomos y concluyó que para que un compuesto fuera estable, sus elementos deben completar 8 electrones en su capa de valencia, ya sea compartiendo o transfiriendo sus electrones. A esto se le llamó regla del octeto. La unión de átomos es un enlace químico, el cual puede ser iónico o covalente. El enlace iónico es la unión de 2 iones de carga opuesta. Los iones que pierden o ceden electrones son cationes, y los que toman o reciben electrones son aniones. Este enlace se da entre metales y no metales, ya que los primeros son elementos electropositivos, es decir, tienden a donar electrones, y los no metales y metaloides son electronegativos y tienden a recibir los electrones. Un ejemplo de enlace iónico es el cloruro de sodio. Las sustancias con enlaces iónicos tienen características similares. Se disuelven en el agua, conducen electricidad, tienen altos puntos de fusión y son sólidos y quebradizos. El enlace covalente es la unión de 2 o más átomos, que comparten uno o más pares de electrones y se dan entre no metales. Los compuestos de este tipo de enlaces se encuentran comúnmente en la naturaleza en estado líquido, gaseoso y sólido. Por ejemplo, la acetona, el dióxido de carbono y el cuarzo. Las características de los compuestos con enlaces covalentes son bajos puntos de ebullición y fusión. La mayoría contiene carbono. La mayoría son poco solubles en agua. Son inflamables y pueden usarse como combustibles. Los diversos fenómenos, así como los productos que utilizas, están hechos de compuestos resultantes de enlaces químicos. Conocer sus características y reacciones te permitirá interactuar con ellos de forma correcta. Continúa conociendo más temas de química. ¿Les gustó, verdad? ¿Les gustó? Bien, ahora vamos a ampliar un poquito más. Bien, como pudieron ver en el video, tenemos diferentes tipos de enlace. El primero de ellos es un enlace iónico en el cual ocurre una atracción, es decir, porque se va a formar un ion. En este tipo de enlace, un elemento va a ganar y otro va a perder electrones.
Un ejemplo de ellos es el cloruro de sodio o sal de mesa y también podemos mencionar al fluoruro de calcio. Si pueden ver un poquito esta imagen, en un enlace iónico se da amor, pero nunca se rinde ante él. Algo jocoso ahí para relacionarlo con nuestra vida diaria. Es aquel que todo da sin recibir nada a cambio. En un enlace covalente es aquel donde nosotros vamos a compartir electrones. Como digo yo, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. O sea que todo es compartido. Este tipo de enlace se divide en dos. Uno es el enlace covalente polar y el otro es el enlace covalente no polar. Más adelante vamos a explicar sobre cada uno de ellos. En el enlace covalente polar, por lo general, hay una polaridad. En la molécula hay un lado más negativo que el otro. Como ejemplos podemos mencionar el agua, el dióxido de carbono. Y en el no polar podemos mencionar al gas cloro y el oxígeno gaseoso. Recuerden, se comparte todo. Y por último, entonces, tenemos el enlace metálico, que es aquel tipo de enlace pues, que se da en la mayoría de los metales, como por ejemplo el cobre, el hierro y el aluminio. En este tipo de enlace es como que todo fluye. En este tipo de enlace los átomos se encuentran juntos de manera compacta y se encuentran fluyendo de un lado al otro, más que todos los electrones. Entonces, por eso se observan aquí, deja que el amor fluya. Eso es como cuando ustedes dicen, deja que fluya todo. Más o menos algo así. Muy bien, vamos a ver ahora un poquito más a fondo de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el enlace iónico. Como mencionamos, se da por transferencia de electrones y se forman iones, es decir, un átomo va a ganar electrones mientras que el otro va a perder electrones. Se forma un anión y se forma un catión. También se produce entre un elemento metálico con uno no metálico. Esta es una de las características. Y también existe una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. Esto lo podemos buscar en la tabla periódica, que es una propiedad de estas. Ahora, algunas propiedades de los elementos que se encuentran, de los compuestos que se encuentran unidos mediante un enlace iónico son: la mayoría son sólidos a temperatura ambiente, poseen altos puntos de fusión y ebullición, son solubles en solventes polares y al disolverse conducen electricidad. Entonces retomamos lo que hicimos al inicio de la clase cuando introducimos los electrodos en la solución de sal de mesa. ¿Se acuerdan? Que nos prendió el foquito. Bueno, enlace iónico. Aquí podemos observar una imagen ampliada de la sal de mesa, unos cristales blancos. Y por acá le puse un ejemplo del difluoruro de calcio, conocido como fluorita. La fluorita se utiliza en los vidrios porque absorbe los rayos infrarrojos y los UV. También de él se extrae la mayor cantidad de ácido fluorhídrico que se utiliza como fundente en muchas industrias. Y tiene colores hermosos. Las gamas van desde verde azulado hasta el violeta. Usted puede buscar mayor información en internet. Hay muchos yacimientos de fluorita alrededor de la Tierra. Ok, bien, esto que les presento aquí es más o menos un bosquejo de la tabla periódica, donde nosotros encontramos la electronegatividad de los elementos. Si recordamos un poquito, la electronegatividad es aquella propiedad que poseen los elementos para atraer electrones, es decir, para atraer esos átomos vecinos. ¿Quiénes son aquellos elementos que tienen la capacidad de ganar electrones? Esos van a ser los elementos no metálicos, mientras que los elementos metálicos siempre van a tender pues, a perder electrones. Repasando un poquito, recuerden que a la parte izquierda de nuestra tabla periódica nosotros vamos a encontrar todos los elementos metálicos. Por aquí entonces vamos a tener nuestro zigzag y de aquí para acá entonces vamos a tener a los elementos no metálicos. O sea que estos que están aquí van a tener esa tendencia a ganar electrones. Es por eso que si ustedes observan las cantidades de electronegatividad de nuestros elementos no metálicos,
son mayores en comparación a los elementos metálicos. Si nosotros observamos aquí, el flúor tiene mayor electronegatividad en comparación al hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta cuando nosotros estamos identificando el tipo de enlace que va a unir a nuestros compuestos. Recuerden que les dije que el enlace iónico tiene una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. Ahora, existen excepciones y esas las podemos encontrar en los libros. Muy bien, vamos a hacer ahora un poquito de repaso sobre las representaciones. Bien, vamos a ver qué es lo que nosotros observamos cuando se forma el cloruro de sodio. El cloruro de sodio está formado por sodio metálico y cloro gaseoso. El cloro gaseoso es un gas amarillo verdoso, mientras que el sodio metálico es un metal blando de color gris y se guarda en frascos que por lo general contienen un aceite mineral o queroseno. Y esto es así porque es un metal muy reactivo. Cuando yo lo introduzco en un matraz, el gas con un poquito de sodio, se forma la reacción y lo que voy a obtener son estos cristales hermosos de cloruro de sodio. Eso es lo que yo observo a nivel macroscópico y de paso podemos observar simbólicamente pues más o menos cómo se escribe. Ahora, a nivel nanoscópico, o sea, eso que no vemos, más o menos ¿qué sucede? Bien, por aquí tengo mis moléculas de cloro, gas, o sea, esto que está aquí es lo que ocurre acá. Se van a combinar con este sodio metálico. Recuerden que en este caso vamos a tener los átomos muy juntitos. Esto que está aquí es esto. Dentro de nuestro matraz ocurre esto. Y al final, entonces, nuestros cristales se van a representar de esta manera. Qué bonito, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos a ver el diagrama de Lewis para nuestro enlace iónico. Vamos a empezar con el ejemplo que estamos tratando, pues que es el cloruro de sodio. En este caso aquí me tengo mis electronegatividades tanto para el cloro como para el sodio. Bien, yo aquí puedo hacer una resta sencilla para ver entonces, o para identificar cómo da. Esto me da 2,1. Si ven es mayor a 1,7. Ahora vamos a ver entonces cómo hacemos nuestro diagrama de puntos. Vamos a iniciar con el sodio. El sodio se encuentra en el grupo 1A. Pueden asemejarlo con este grupo o podemos hacer la configuración electrónica a manera de repaso. Ok, la configuración electrónica para el sodio sería el siguiente. 1S2, S1, perdón, S2, 2S2, 2P6, y 3S1 para tener 11 electrones. Su último nivel de energía con un electrón. Así que él va a tener un electrón. Tiene 17 electrones, así que aquí va a quedar con 7 electrones. ¿Vale? Bien, manera de repaso. Ahora, vamos a seguir las instrucciones para escribir nuestro enlace. Escribimos primero el elemento con su electrón ahí. Muy bien. Ahora, vamos con el cloro. Escribimos el cloro, que va a estar rodeado por 7 electrones. Recuerden que queremos completar 8 electrones. Entonces, dijimos que los elementos metálicos tienden a perder electrones mientras que los no metálicos ganan. Así que el sodio le va a donar su único electrón al cloro para formar un catión y este entonces va a formar un anión. De la siguiente manera. Na+. Y el Cl va a quedar entonces con
8 electrones. Y de esta manera entonces nosotros podemos representar nuestro diagrama de puntos. Esto que yo hice más o menos se puede representar de esta manera. El sodio le va a donar un electrón al cloro y entonces el cloro va a quedar con 8 electrones. Se va a formar un anión y luego entonces un catión. Por acá les puse otro ejemplo, que es el fluoruro de sodio. El sodio también le va a donar su único electrón al flúor, formando entonces el catión sodio y el anión flúor. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. El fluoruro de magnesio, una de las fuentes de magnesio para el organismo. De hecho, extraen el magnesio de él. Ok, tenemos el flúor con electronegatividad de 4, mientras el magnesio con electronegatividad de 1,2. Usted puede hacer la resta y va a dar mayor a 1,7. Vamos a hacer la estructura. Bien, el magnesio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto, él va a tener 2 electrones disponibles, mientras que el flúor se encuentra en el grupo 7. Así que él va a tener 7 electrones a su alrededor. Pero nosotros podemos observar en la fórmula que hay un subíndice 2, o sea que son 2 átomos de flúor. Entonces yo voy a colocar el otro por aquí, con 7 electrones también. Recordemos, los elementos metálicos pierden mientras que los no metálicos ganan. Así que el magnesio le va a donar un electrón a este flúor que está aquí, para que este flúor complete sus 8, y le va a donar otro electrón a este que está acá, donde el otro flúor va a completar sus 8. Entonces nosotros podemos expresar esto de la siguiente manera. 2 más y 2 más porque él perdió 2 electrones. Entonces voy a quedar con un flúor con 8 electrones y también puedo quedar con otro flúor que va a tener 8 electrones también y le colocamos el signo negativo pues porque ambos ganaron un electrón. Esta sería la estructura de Lewis entonces para el enlace iónico y usted lo puede hacer para cualquier compuesto que se una mediante este tipo de enlace. Ok, vamos ahora a entrar en nuestro enlace covalente. Recordemos que el enlace covalente es aquel que se da por compartición de electrones. Recuerden que les dije que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En este tipo de enlace covalente tenemos un enlace covalente polar y uno no polar. En el enlace covalente polar, uno de los átomos ejerce mayor fuerza de atracción sobre los electrones en el enlace, de allí la polaridad del mismo. Por eso tenemos, de ejemplo, el agua, el ácido sulfhídrico y el amoníaco. Y en el enlace no covalente, los electrones se comparten equitativamente entre 2 átomos. Por lo general, tenemos estos gases como el hidrógeno, el cloro y el oxígeno, entre otros. Otra característica que nosotros podemos mencionar de este tipo de enlace es que ellos no conducen electricidad como nosotros lo observamos en la molécula en antes cuando hicimos la mezcla de agua con azúcar, si vimos no pasó corriente eléctrica. Y también la electronegatividad en este tipo de enlace es menor a 1,7. Cuando nosotros tenemos un enlace covalente polar, la electronegatividad va a estar entre 0,6 a 1,7 y la otra para el no polar entonces va a ser por debajo de ese número. Usualmente en estos casos pues siempre da 0. Bien, vamos entonces a ver ahora un poquito de la estructura de Lewis de nuestro enlace covalente no polar. La electronegatividad del cloro es 3. Si yo hago la resta de 3 menos 3, pues me va a dar 0. ¿Por qué 3 menos 3? Porque son 2
son dos átomos de cloro que se van a unir, así que para yo hacer la diferencia tengo que hacerla entre el cloro. Bien, el cloro se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica o el grupo 17, así que va a tener 7 electrones. Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos mis dos átomos de cloro y a ambos le vamos a colocar los 7 electrones. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Aquí ya me adelanté y le puse 1. Ok, ambos con 7 electrones, o sea que a este le falta 1 para tener 8 y a este también. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a compartir este electrón que está aquí. Acuérdense, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Nosotros vamos a compartir para ser entonces energéticamente estables y vamos a formar el cloro gaseoso. Entonces vamos a representar ese enlace compartido con una línea horizontal, un enlace sencillo. Y recuerden que él, entonces, va a tener 6 electrones aquí, 7 y 8 con el de acá. Este está más. ¿Ok? Bien, entonces esta sería la estructura de Lewis para el cloro. Más o menos nosotros observaríamos eso de la siguiente manera allí. Ven que están compartiendo un electrón y ven que se forma entonces mi molécula. Un ejemplo más, el oxígeno gaseoso, su electronegatividad es 3,5, si hacemos la restra pues da 0. El oxígeno se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, grupo 16, así que va a tener 6 electrones a su alrededor. Entonces vamos a tener 6 electrones, 1, 2, 3, es el O2, vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá entonces otro oxígeno con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le faltan 2 para completar 8, así que él comparte aquí y comparte acá. 2 enlaces que se representan de la siguiente manera. O doble enlace, y entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De la misma manera puede haber un enlace triple si se comparten entonces 3 electrones. Estos son enlaces covalentes no polar. Bien. Ok, ahora vamos a ver entonces el polar. Ahí se me pasó la diapositiva. No pasa nada, estamos en televisión. Bien, vamos entonces ahora con el ácido clorhídrico, que vendrían a ser mis enlaces covalentes polares. Ok, bien, la diferencia de electronegatividad podemos realizarla 3 menos 2,1. Cuando nosotros la realizamos nos da un número comprendido en la que ya mencionamos anteriormente, que sería entre 0,6 y menor a 1,7. Ok, ahora vamos a hacer la estructura de Lewis del ácido clorhídrico. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía y el hidrógeno va a tener 1. Entonces, ok. El hidrógeno tiene 1, mientras el cloro va a tener 7. Escribimos sus 7 electrones. Como ya lo hemos hecho anteriormente, recuerden que aquí se comparten. Bien, el hidrógeno es el único elemento que cumple la regla del dueto, o sea que él va a ser energéticamente estable cuando tenga 2 electrones en su último nivel de energía. Por lo tanto, él puede quedar con 2, mientras el cloro entonces va a quedar con 8. Ahora, en este caso, el enlace es covalente polar y eso se debe a que pues, el cloro pues, es muy electronegativo. ¿Cómo vamos a representar eso? De la siguiente manera. H, un enlace, cloro. Y
Este queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, nosotros podemos indicar la polaridad del enlace usando la letra delta, que es esa que está allí, negativo, y delta, positivo. Entonces, el negativo me va a indicar aquel elemento que tiene la polaridad más grande y el positivo aquel que la tiene más pequeña. En este caso yo podría hacer lo siguiente. Entonces eso también en este caso influye lo que es geometría molecular, pero ese ya es un tema que pues se ve posteriormente. Vamos a hacer un ejemplo más. El ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un gas tóxico y que tiene un olor a huevo podrido y es el que se siente en las tuberías, en los desagües. O sea, cuando usted se acerca a veces al fregador y huele como feo, bueno, es eso que está allí. Entonces, vamos a hacer rápidamente la estructura de Lewis. Bien. El hidrógeno tiene un electrón, el azufre se encuentra en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones, así que yo tengo un hidrógeno, tenemos 2, así que hay que hacer con 2 hidrógenos. El azufre tiene 6, 1, 2, aquí va 1, 6. Entonces vamos a colocar el otro hidrógeno acá. Estos dos comparten y estos dos comparten. Entonces representamos nuestro enlace de la siguiente manera. H y H. Con sus electrones. O si lo borro todo. Vamos a ponerlos aquí. Entonces, acá estaría mi parte negativa y por acá entonces las positivas. Bueno, es un positivo. No es fácil trabajar con esto, créanme. Entonces, más o menos esto es lo que nosotros tenemos en la representación de nuestro enlace covalente polar. Repito, la polaridad también influye en la geometría que va a tener pues la molécula, pero ese es otro tema. Aquí tenía la electronegatividad. Ok, como ya se nos está terminando el tiempo, existen excepciones a esta regla del octeto. Es decir, nosotros vamos a tener aquellos elementos que en dado caso no van a cumplir esa regla específica de 8 electrones. Entonces, puede ser que tengan más de 8 electrones o puede ser que tengan menos de 8 electrones. Si yo hago la estructura de Lewis del cloruro de berilio, en el berilio me van a quedar menos de 8 electrones y en el fósforo me va a quedar con más de 8 electrones. A manera de tarea para la siguiente clase lo pueden hacer. Pueden entonces practicar lo que aprendieron el día de hoy, lo que vieron el día de hoy. Pueden ver las reglas. Inicien primero haciendo la estructura de Lewis, de los elementos para que se vayan familiarizando con las estructuras, para que se vayan familiarizando también con la configuración electrónica final. Hagan un pequeño repaso, utilicen la tabla periódica y luego entonces inicien a hacerlas de los compuestos. Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar 1.000.000 de compuestos y si tienen algún libro de química en su casa también lo pueden utilizar. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Espero que les haya sido agradable, que hayan aprendido y sobre todo que se hayan divertido. Chao, chao.